La finalidad es que sepamos cómo fue que estructuró el proyecto, qué fue lo que cambió y en resumen las cualidades que hasta el día de hoy lo mantienen como un proyecto del cual creo que tiene suma importancia más en el Estado de México y pues creo que es muy interesante llevarlo a cabo desde el vestuario, bueno, ver más o menos qué fue lo que a usted le llamó más la atención y lo que ahora estas generaciones de investigadores en danza nos gustaría conocer. ¿Cuál es la importancia de la danza o el folclore mexicano en su trayecto personal y profesional? Bueno, pues yo desde muy temprana edad tuve este interés por dedicarme a la danza. No lo visualicé inicialmente como mi profesión, como forma de vida. Yo tenía otros proyectos de vida, pero desde niño siempre practiqué danza de manera amateur. Sin embargo, pues la vida a veces va acumulando ciertas experiencias y pues bueno, finalmente llegué a esta escuela y ha sido una experiencia muy enriquecedora, pero también muy transformadora. La danza, más allá de una experiencia de carácter estético, también se convierte en una forma de vida, siempre y cuando bueno, pues el bailarín tenga como esa intención de realmente asumirla como un compromiso no solamente a nivel profesional, sino también personal. La danza implica mucha disciplina, entrega. Yo soy de la idea de que la danza no solamente se baila, la danza se piensa, se reflexiona, se escribe, se analiza, se dialoga, se investiga, ¿no? Entonces, pues a lo largo de mi trayectoria he ido transformando también mi perspectiva sobre lo que es el folclore. Hoy en día puedo compartirles que me encuentro en una etapa de resignificación de mi profesión. La manera en que visualizo el folclore hoy en día, la práctica del folclore escénico es muy distinta a la que yo tenía cuando entré a la licenciatura, que bueno, pues además era yo bastante joven, tenía yo 17, 18 años, cuando empecé formalmente estudios de danza. Pero sí, indudablemente, pues ha sido la base fundamental de mi desarrollo profesional, laboral y también personal, a lo largo pues ya de cerca de 30 años. Bueno, porque decías que el estilo de vida de la danza es por lo cual usted tiene un objetivo, ¿no? Se centra, no principalmente, pero sí es una esencia por la cual usted se debate, también que sueña incluso. Sí, claro, por supuesto. Considero que la profesión que cada persona elige tiene que ser elegida con mucho cuidado, con mucha conciencia, porque es algo con lo que vamos a compartir y convivir el resto de nuestra vida. Se va transformando, porque no somos la misma persona cada día, y por lo tanto nuestra percepción del mundo, de nuestras experiencias de vida van a ser también diferentes. Entonces, ciertamente la danza, más allá de un trabajo, de un medio de sustento, que a lo mejor nunca voy a encontrar la respuesta, pero desde niño siempre me ha llamado mi atención, me ha generado asombro, mejor dicho, el observar cómo diferentes grupos sociales conciben la vida, el universo, las relaciones interpersonales. Y desde niño me ha llamado mucho la atención el área antropológica, el área cultural, y creo que por ahí ha estado como permeado mi gusto por la danza. Entonces, desde esa corta edad, yo sentía como este interés que no tenía claro qué era lo que me generaba esta atracción por esta danza específicamente. No fue sino, bueno, ya hasta que comencé mis estudios formales en danza, que encontré que más allá de solamente movimiento, lo que visualmente nosotros podemos observar, la danza contiene en el fondo, y que es lo que la sostiene, una forma de vida, una forma de concebir el mundo, de concebir al ser humano y de concebir lo complejo que es el universo. Y eso, conforme iba yo teniendo otro tipo de experiencias a nivel académico, fui encontrando más que respuestas, preguntas. Y ahora adelantando un poco al concepto de investigación, creo que investigar no siempre implica investigar para encontrar respuestas. A veces es investigar para hallar las preguntas necesarias para reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que vivimos, sobre todo aquello con lo que aportamos al mundo, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Entonces, fui encontrando preguntas que posiblemente de alguna manera fui satisfaciendo con la comunidad danzante, pero de alguna manera es eso, y es complejo a veces intentar encontrar la respuesta. Creo que el ser humano a veces tiene mucho a eso, ¿no? Tendemos a querer encontrarle una respuesta lógica, cuando no solamente se trata de disfrutar la experiencia, y si en algún momento aparece la respuesta, pues bueno, será satisfactorio, y si no, pues el darle la oportunidad de vivir las experiencias son lo que hacen de la vida algo rico, algo disfrutable. Entonces, pues a lo mejor una respuesta clara, no, pero muchas preguntas que me siguen animando a buscar, sí las tengo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esto me surge, creo que entre más preguntas salgan, pues más hacemos que es la de nuevas generaciones, ¿no? Y creo que de más preguntas salen cosas más interesantes, ¿no? Sí, claro. De hecho, creo que comentas algo que es, desde mi punto de vista, fundamental para el bailarín y para el investigador. Que cuando investigamos y encontramos alguna posible respuesta o alguna información que genera un movimiento en nuestra manera de comprender la danza, el cuerpo o las circunstancias, nos demos siempre la oportunidad de colocarla en tela de juicio. Hay una frase de David Fisher que me gusta mucho, que dice que solamente es de valientes cuestionar nuestras propias creencias, porque puede ser que hemos estado defendiendo mentiras toda nuestra vida, ¿no? Entonces, a veces cuando encontramos una respuesta, no hay verdades absolutas, todo es relativo, y puede ser que en algún momento dentro de esta posibilidad de experimentar o de seguir experimentando, en este caso por la danza, nos demos cuenta que nuestra visión ha cambiado y que aquello que en algún momento defendíamos y decíamos que era una verdad absoluta o que en algún momento la consideramos así, necesitamos tener como la humildad suficiente para aceptar que hay otras posibilidades para responder a nuestras preguntas, que una respuesta nunca es fija, nunca es definitiva. Y un poco a ello me refería cuando comentaba que a lo largo de estos años he ido cambiando mi perspectiva sobre el folclore, porque en la medida en que tú cambias
como persona, yo creo que principalmente ello, va cambiándose como el tipo de lentes con los que miras la vida, con los que miras tus experiencias, con los que miras la danza, los cuerpos, las relaciones interpersonales. Entonces, creo que esa es una función fundamental, una cualidad fundamental del investigador. El hecho de que encuentre en el momento una posible respuesta, verla como eso, como una posibilidad entre muchas otras que en el camino pueden ir surgiendo para responder o para satisfacer necesidades o inquietudes. Sería como en la respuesta está la nueva pregunta. Claro, así es. Y por eso pasamos a la siguiente pregunta. Desde su experiencia, ¿cómo influye la danza de concheros y los ritos realizados a través de la danza en la vida cotidiana de un grupo o personal? Pues bueno, si nos referimos específicamente a las personas que ostentan un cargo y que forman parte de estas agrupaciones o corporaciones tradicionales, la danza pues representa si no el eje articular, sí un eje importante dentro de su vida cotidiana. Los danzantes tradicionales viven para ello. Una de las situaciones que a mí me generó mucha admiración y respeto a estas comunidades es que su vida gira en torno principalmente a la danza. Se casan entre danzantes. Las familias, como conviven de toda la vida, se conocen a veces desde pequeños, entonces comienzan a tener vínculos personales, afectivos. Tuve la oportunidad de asistir a la celebración de varios matrimonios de personas pertenecientes a estas agrupaciones. Y compartían esto, que desde muy pequeños crecieron en el círculo de danza, la danza fue su vida y es seguirá siendo su vida. Trabajan, por ejemplo, para reunir recursos, para cambiar su atuendo, para informar los cupinis, para pagar viáticos, porque viajan mucho. Son personas que tienen una vocación viajera, y no viajera en plan de divertimento, sino en plan o en el sentido del compromiso que para ellos representa compartir la danza, compartir el espíritu y compartir los alimentos, que son tres cosas que yo identifico como muy concretas en ellos. Sobre todo la fraternidad. Son grupos que colaboran de una manera muy cercana, muy fraterna entre ellos. Entonces, definitivamente la danza juega un papel importante en sus vidas. Trabajan para la danza, viven para la danza, se mueven por la danza y hasta el día que mueren, ellos dejan de danzar. Los antiguos mexicanos, como Jack Sostre, en su libro El universo de los aztecas, él hablaba sobre el sentido que tenía la muerte para los antiguos mexicanos, que es algo que sigue permeando a este tipo de agrupaciones. Para los antiguos mexicanos, la muerte no era el fin, al contrario, la muerte era el inicio, porque la experiencia terrenal era solamente una preparación. La verdadera vida venía después del desprendimiento del cuerpo. Entonces era un honor para ellos morir. Era un momento en el que se trascendía no el cuerpo como lo concibe la tradición judío-cristiana, no concebían el cuerpo como una cárcel, como algo que había que llegar por lo cual desprenderse, no, sino más bien lo miraban como el medio que les permitía prepararse para después trascender al otro plano en donde realmente se vivía. Entonces estos grupos, pues la verdad que son grupos que se experimentan a través del sincretismo, porque también la presencia del catolicismo dentro de ellos es muy significativa, muy fuerte. Pero hay algunas variantes, bueno, de hecho sobre ese trabajo se titula Danza de los sus variantes estructurales. Hay algunos de estos grupos que buscan retomar parte de las prácticas culturales, de las tradiciones o de la cosmovisión de los antiguos mexicanos, particularmente del pueblo mexica. Entonces, hace que comentábamos sobre cómo permea la danza en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando asistía a este tipo de ceremonias matrimoniales, de unión matrimonial, hay grupos que todavía lo llevan a cabo a partir de lo que en las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, de Motomía, de Padre Acosta, se encuentra registrado, ¿no? Se hace el tratado de Huipil y la Quilma. Cuando nacen los niños se hace la siembra del tonal, todavía entierran el ombligo en el árbol que está en la casa. Hay muchos de estos procesos rituales que siguen formando parte de ellos. Entonces hay grupos que sí de alguna manera pues, buscan hacer esta conexión con aquella forma de concebir la vida de los antiguos mexicanos. Muy bien, es bastante interesante esta cosmovisión que nos deja y seguimos, bueno, que no dejamos, ¿no? Y creo que es muy importante seguir con ella. Pasamos a la siguiente maestro. Sabemos que dentro de la danza, la indumentaria juega un papel de suma importancia, ya que en ella se refleja parte del simbolismo y significados. Nos gustaría que nos compartieras conocimiento y su experiencia respecto a la vestimenta, a la indumentaria. Aquí me gustaría hacer como una separación, no por el afán de meramente de dividir, sino para colocarlo como en dos contextos diferentes. Uno sería el uso, sentido y significado de la indumentaria en el contexto tradicional, y por otra parte el uso de la indumentaria con fines escénicos. En la danza tradicional, o en los grupos de danza tradicional, la indumentaria es principalmente de carácter simbólico. La indumentaria no solamente es un recurso que permite cubrir el cuerpo, sino más bien es un elemento que puede denotar muchos significados, muchos valores o muchas connotaciones. Podemos entenderlo como un conjunto de prendas que determinan en algún momento, por ejemplo, el rango o la categoría, el lugar dentro de un grupo social o un grupo cultural o dentro de un grupo de danza. Desde la época precolombina, la indumentaria estaba muy definida a partir de las clases sociales en que se estructuraba el pueblo mexica. Por ejemplo, la gente, los más iguales, que era la gente, digamos, común del pueblo, no podía utilizar pegas de algodón. El algodón era un tipo de material que estaba destinado exclusivamente para el huehuetlachuali o las altas esferas del gobierno. El pueblo utilizaba ixtle o algunas otras fibras mucho más sencillas. El pueblo no podía utilizar, por ejemplo, colores. Era una tilma, una máscara, un huipil, un güey, sin color. El uso del color, el uso de la pluma, el uso de los ornamentos, los maquillajes corporales, los maquillajes faciales, eran exclusivos para ciertos sectores, como los guerreros, como los comerciantes, el sector gobernante. Entonces, la indumentaria, en el contexto tradicional, es plenamente de carácter simbólico. Pero en el ámbito escénico adquiere una connotación, un sentido diferente. Porque estamos hablando del uso, tal vez incluso en algún momento, de las mismas prendas, pero cuya colocación en este espacio, el espacio escénico, que es un espacio estético, un espacio político, un espacio antropológico, se va a connotar de una manera diferente.
porque está configurado con el propósito de formar parte de un acontecimiento extracotidiano de carácter artístico, vamos a definirlo de manera global así, más que de carácter ritual. Porque además incluso algunos investigadores, por ejemplo, como Elena Bonprade, dicen que incluso cuando los danzantes se colocan ante una divinidad, por ejemplo, con ciertos elementos en su indumentaria, también es una forma de comunicación no verbal con la misma divinidad, a través de ciertos signos que traen o de ciertos colores, porque también el color tiene un valor simbólico muy importante en la indumentaria, se presentan ante las divinidades o se presentan ante la sociedad, ante la comunidad danzante como parte de su propia identidad. De hecho, por ejemplo, la indumentaria mexica se definía a partir de la fecha calendárica. Había un signo, ¿no? Por ejemplo, había quienes nacían bajo el signo de esa tipo canelo. Entonces, de acuerdo a los atributos de esta divinidad, eran el tipo de elementos de los símbolos, el tipo de colores, no se puede utilizar cualquier color. Entonces, es todo un conjunto de signos que constituyen la indumentaria en el ámbito tradicional. Pero para el contexto escénico hay otro tipo de fines. Y por lo tanto, es importante considerar que no ejercemos la misma función o el mismo propósito en el ámbito escénico que en el ámbito tradicional. Desde mi punto de vista, creo que ese es uno de los principales problemas o dificultades que tenemos ante la ausencia de espacios reflexivos sobre nuestro quehacer artístico. A lo mejor creo que por ahí más adelante vamos a hacer un poquito sobre ello. Pero quisiera poner desde este momento como sobre la mesa ese cuestionamiento, que no podemos confundir lo que nosotros hacemos en el contexto escénico con lo que acontece en un contexto tradicional. ¿Cómo plantea la estructura en el desarrollo de su trabajo de titulación? Híjole, pues hoy a lo mejor después de muchos años y pues tal vez con la experiencia que los mismos años me han dado, considero que la estructura fue pensada pues, obviamente desde la perspectiva en la que yo veía la danza en aquel momento. Mi visión sobre la danza era tal vez a lo mejor muy desde una práctica descriptiva, más que a lo mejor analítica, ¿no? O reflexiva. Entonces, el trabajo se pensó particularmente, digamos, en dos partes, a partir de dos ámbitos. El primero que es como todo el contexto histórico, porque también es importante entender cómo surgen los concheros. Digamos que la pregunta detonante de trabajo en ese momento era comprender por qué en un mismo círculo había tanta diversidad. Diversidad a lo mejor vista en un primer momento desde lo visual. Yo observaba gente que estaba ataviada con indumentarias de piel y con maquillajes corporales muy específicos. Pero por otro lado había gente vestida con trajes de telas metálicas. Otros, en lugar de máscara y pectoral, utilizaban una especie como de navilla, como de falda circular, con camisa de manga larga, camisa blanca, la capa, y en lugar de utilizar pluma de faisán, traía plumas de avestruz. Y además otros elementos de carácter ritual que yo observaba, que eran medios de interacción entre ellos. Entonces, bueno, además la diversidad de nombres, ¿no? Porque decían, no, es que yo no soy danzante, así que yo soy conchero. O alguien decían, yo no soy conchero, yo soy mexica. Entonces, a mí me confundía y decía, bueno, ¿cómo es que se consideran tan diferentes o diferentes de alguna manera? ¿Qué es lo que hace que les permite estar dentro del mismo círculo? Y además, las danzas son prácticamente las mismas. Son más bien los procesos rituales y la concepción que ellos tienen del ritual lo que los diferencia. Entonces, a mí me interesaba saber cómo surgieron. Entonces, la primera parte del trabajo está enfocada en el proceso histórico, cómo surgen, y después una descripción general de cómo se encuentran configurados hoy en día, a qué atienden sus necesidades, cómo son los principales procesos rituales, por qué estas diferencias. El análisis histórico me permitió de alguna manera comprender por qué estas diferencias y cómo es que, aún con estas diferencias, tienen la posibilidad de danzar o de integrarse en un mismo círculo de ensayo. ¿Cómo fue su participación desde el inicio y hasta la conclusión de su trabajo de titulación dentro de los grupos originarios? Cuando llegó el momento de elegir un tema para titularme, no me fue difícil elegirlo, porque como te comentaba desde el inicio, desde que yo era pequeño, siempre sentí esta atracción por este tipo de danza. Cuando estuve aquí en la licenciatura, tuve la oportunidad de aprender desde la práctica académica de estas danzas y seguía manteniendo como esta inquietud. Cuando iba a veces a las fiestas de los pueblos y veía los grupos de danzantes en el atrio, era un disfrute muy grande observarlos, ver la sincronía de los giros. El huevo, no sé, a mí kinestésicamente me Provocaba. Sí, me mueve. Yo escucho el huevo. Ahora que, por ejemplo, pues, estoy en un área administrativa y a veces escucho trabajo, comienzan a tener clase y escucho el huevo. Mi cuerpo responde, ¿no? Es como algo kinestésico que tampoco puedo explicar. Hay muchas cosas que no puedo explicar. Pero siempre tengo como esa conexión con los instrumentos de percusión particularmente. Entonces, yo dije, este es el tema. Y creo que ahora es el momento como para profundizar en algo que siempre ha sido parte de mis inquietudes o intereses. En aquel entonces, una de mis maestras, la maestra Ivonne Angélica Adaya, ella tenía conocidos, amigos muy cercanos, que estaban inmersos en los grupos de danza. Ella a veces en pláticas, clase o pláticas informales nos platicaba sobre ella. Entonces, pues me atreví a acercarme a la maestra a compartir de mi inquietud y ella, muy atenta, muy amable, se ofreció a apoyarme, a contactarme con algunos de ellos. Particularmente con el maestro Domingo, que tiene muchos años dedicados a la tradición y que trabaja en la escuela de bellas artes de Capulbac. Entonces, pues para ella era como un poco más fácil de entender las inquietudes desde la investigación académica, porque la comunidad danzante es una comunidad muy respetuosa de esa herencia cultural, religiosa, de fe para ellos, y es natural que busquen protegerla. Porque al igual que la mayoría, si no es que todos los grupos originarios de nuestro país, a partir de la colonia, pues bueno, se han visto relegados, discriminados, rechazados por el hombre occidental, por el hombre urbano, con una perspectiva de vida desde la visión occidental. Entonces no es tan fácil tener la oportunidad de entrar además a la intimidad de los grupos que pues es algo sagrado para ellos. Entonces a través del maestro Domingo tuve esa posibilidad de comenzar a entrar a la corporación de concheros y aztecas de Valle Turca. No fue sencillo, yo recuerdo que fui siendo recibido de manera muy cordial y respetuosa con ellos. Creo que algo que depende mucho también de la forma en la que llegas, ¿no? La forma en la que te comunicas no solo verbal, sino no verbalmente.
Algo que yo agradezco mucho, por ejemplo, a mi papá. Yo provengo de una familia primordialmente campesina. Entonces, en el pueblo, pues siempre mi abuelo, mi abuela, mi papá, siempre nos inculcaron el valor de ser acomedido donde llegues, no llegar a sentarme pues que me atiendan, ¿no? Entonces creo que eso también me ayudó de alguna manera. Me acogía a ayudar a sacar las sillas, las mesas, a levantar cosas, y eso me fue abriendo como las puertas para ser visto de una manera diferente por la comunidad. Ya llegó el momento en el que pues ya tenía compadres en muchos de los grupos, y fue en ese momento en el que ya tuve la oportunidad de ir aterrizando la información, lo que fui experimentando dentro del mismo círculo. No quiero decir que hasta ese momento comencé mi investigación, sino que ya tuve una visión clara, ya esto es como de 2 años y medio, pero cada vez que yo iba a una obligación, a una velación o a una ceremonia, yo llevaba mi grabadora, porque en ese entonces, pues hace como 25 años, llevaba mi grabadora de esas con cassette, la traía siempre en mi morral, y entonces ya yo activaba la grabación y a veces yo mismo hablaba y escribía lo que íbamos hablando. Pero fue de esa manera en la que tuve la oportunidad de estar como, de alguna manera, como en la zona, de sentirme cómodo y recibir, incluso ya poder plantear preguntas con los danzantes. Después de, bueno, y a la par con ello, pues hacer investigación bibliográfica, porque necesitaba comprender pues, la parte histórica, y la historia de estos grupos pues, se puede rastrear de alguna manera pues, a través de los cronistas, ¿no? Ya posteriormente, pues a través del acompañamiento de mi asesora, la maestra María Rodríguez, se configura un trabajo, darle un sentido, un orden, y pues ya finalmente consideramos que estaba en condiciones como ya para presentarse a la comisión revisora y posteriormente pues, al examen. Podríamos decirse que esta conexión desde pequeño fue evolucionando con lo que usted se ganó un respeto, ¿no? Y a partir de esos compadres, usted ya fue generando ese trabajo de una manera formal y también espiritual, usted lo llenó, ¿no? Poder sentirse acobijado por esos grupos y también poder describir y relatar todo aquello que vivieron. Gracias, maestro. Seguimos con la siguiente. Durante su proceso como senador participante de la danza de concheros, ¿encontró una situación que le impidiera aplicar las herramientas metodológicas? Sí, yo creo que la primera es la inexperiencia. Yo no tenía experiencia como investigador. Creo que me atrevería a decir que incluso hoy en día nos hace falta como institución, y me voy a centrar específicamente en nuestro contexto escolar, nos hace falta ampliar, o es una oportunidad, ampliar nuestra perspectiva sobre la investigación para la danza. Dado los orígenes históricos de nuestra disciplina como profesión, hay una mirada muy limitada a la investigación en la danza, solamente desde una perspectiva antropológica, descriptiva o etnográfica más bien, pero hacer investigación para los fines y propósitos de la danza a nivel escénico va mucho más allá que eso. No solamente, y además, a veces tenemos un conjunto de prácticas que denominamos investigación, porque realmente no es una investigación. Investigar no es ir 2 días, 3 días a una comunidad, tomar 2 3 fotos, 2 3 videos, tener un acercamiento superficial con la comunidad y a partir de ello eso es investigación. Investigar es una práctica mucho más compleja, que no se fundamenta solamente en la recolección de información que además terminamos intentando replicar en el espacio escénico o en el aula. Entonces, la principal dificultad fue la experiencia. Yo hice lo que las herramientas con las que contaba pude. Eso que te comentaba de la grabadora de moral, también apelando a la honestidad y a la transparencia, en muchas ocasiones tuve que hacerlo de manera oculta, clandestina, porque no todos los danzantes te dan la oportunidad de que grabes contenidos en video, pues los procesos rituales, la danza, y sobre todo situaciones tan íntimas como por ejemplo las relaciones, que es un proceso ritual que se lleva a cabo una noche anterior a la danza. Entonces, pues lo hice, no siempre con el permiso de la comunidad. Reconozco hoy en día, pues ya después de muchos años de práctica de experiencia de la danza, que no es la forma más conveniente ni recomendable para ningún investigador. Considero que lo idóneo, si realmente queremos hacer una investigación formal a fondo, es tener un acercamiento con la comunidad de manera significativa y por mucho tiempo. Eso que realmente te permite comprender por qué conciben la vida de una determinada manera, por qué se relacionan con su entorno, con otras personas de una forma o de otra. Y teniendo como eso que al final yo tuve la oportunidad de recibir por parte de ellos, ¿no? Afortunadamente, que es la aceptación y que me integren como parte de la comunidad. Es en ese momento cuando estás en condiciones de realmente hacer una investigación significativa. Y en 2 días realmente no funciona. Incluso caemos en prácticas antiéticas y en una particularmente es la apropiación cultural. Nos apropiamos sin permiso de la cultura, de lo sagrado, de la vida, y además después la divulgamos por escrito o en el ámbito escénico. Entonces, esa yo creo que fue la principal dificultad. La otra es que en el proceso formativo no llevábamos asignaturas específicamente enfocadas a procesos de investigación para la danza. Investigábamos a partir de esta visión que tenían los maestros o que tenemos. Yo creo que todavía muchos maestros de danza son los que se enseñan de esa manera. Hay muchos otros elementos, perspectivas que necesitan ser tomadas en cuenta para hacer una investigación con fines académicos y artísticos en el ámbito de la danza. Entonces, yo creo que esas fueron las principales dificultades con las que conté en esa época. Hoy en día, considero que tengo otro tipo de perspectiva, otro tipo de prácticas de investigación que me permiten hacerlo. No sé si mejor, pero sí de una manera diferente. Sí, y es que la investigación en danza, repito, no solamente implica, por ejemplo, en el caso de hacer investigación sobre una danza para después trasladarla al espacio escénico, no solamente atiende a una mirada subjetiva, ¿no? O a una interpretación a través de marcos meramente teóricos desde la antropología, porque para empezar no tenemos el perfil. O sea, necesitamos tener un perfil de antropólogo, de sociólogo, de etnógrafo, para hacer uso de herramientas o de técnicas de investigación propias de este ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Si las ocupamos, pues eso solamente es una pequeña parte de todo el complejo mundo que implica hacer investigación para la danza. Tendremos también que investigar el espacio escénico, qué es el espacio escénico, cuáles son sus funciones, cuál es el concepto escénico que pretendo colocar en ese espacio, quién va a ser el espectador, cómo va a estar dispuesto el espectador en el espacio, investigar el cuerpo, investigar desde campos como la semiótica teatral, desde otras miradas, todo lo que confirma en sí un acontecimiento escénico, que es algo completamente distinto a un proceso de carácter ritual. Entonces, la investigación en danza es una investigación que va mucho más allá de intentar apropiarnos de elementos de carácter antropológico de las comunidades. Muchas gracias.